Cuando pensamos en una cita importante, pues se nos vienen muchas cosas a la mente. Se nos viene a la mente, ¿verdad?, el día de graduación, se nos viene a la mente el día que nos casamos, tal vez se nos viene a la mente el día que nació nuestro primer hijo. Citas, ¿verdad?, importantes que decimos son hermosas y nos traen buenos, ¿verdad?, para muchos, buenos recuerdos. Pero la cita más importante es la que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y esa es la que todos tenemos que prepararnos para algún día estar listos para ese día, para poder estar viviendo de una manera que Él espera de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, que siempre le hacían a los apóstoles, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo es que va a venir Cristo? Cristo dijo, vengo pronto, ¿verdad? Y aún los discípulos, los seguidores de Cristo en el primer tiempo, en el primer siglo, preguntaban, ¿cuándo va a ser la venida de Cristo? ¿Cuándo va a ser? Y tal vez usted se ha preguntado también, ¿cuándo irá a ser la venida de Cristo? Bueno, lo importante no es el día de la venida de Cristo, lo importante es cómo nos encontremos para ese día. El apóstol Pablo menciona en la primera carta a los tesalonicenses y habla toda la carta acerca de la venida de Cristo, para ayudarnos a entender a nosotros qué es lo que tenemos que estar nosotros haciendo para poder llegar a esta cita importante, ¿verdad?, que tenemos con nuestro Padre Celestial y estar listos para ese momento. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, y noten desde el versículo 2 en adelante, vamos a ir analizando ciertas cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. Primero dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, dice, delante de Dios y de nuestro Padre Celestial, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, importantemente y necesariamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo menciona ciertas características de estos hermanos, pero en el versículo 6 dice, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros? Dice, en primer lugar, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entonces, nuestro enfoque siempre, para poder estar listos para esta cita, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, noten cómo el apóstol Pablo nos menciona algo muy importante en Efesios capítulo 5 y versículo 1 y 2. Nos dice el apóstol Pablo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es importante entonces, imitar a Cristo en ese aspecto. ¿En qué aspecto? Bueno, los hermanos de Tesalónica lo estaban haciendo. Estaban imitando a Jesús, se estaban preparando y Pablo les dice, esto es lo importante hacer. Estar siempre constantemente tratando de ser igual a Cristo. Eso es lo importante hacer. No enfocarnos cuándo va a regresar Cristo, qué fecha va a ser. El mundo entero quiere saber el día. Pero la razón por qué quieren saber el día, hermano, es para simplemente decir, ok, puedo vivir mi vida de esta manera por estos años y ya cuando falte una semana o cuando falte un mes o cuando falte tanto tiempo, ya me compongo, me bautizo y hago las cosas bien, y así pues cuando llegue Cristo, ya estoy listo. Es el pensamiento del mundo. Pero Dios dice no. Dios nos dice que tenemos que estar constantemente imitando a Cristo. Dice, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 5, noten ustedes, en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón,
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, la invitación del apóstol Pablo es que siempre estemos imitando a Cristo. Por eso Pablo, ¿verdad?, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, es importante entonces que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas y realmente estemos constantemente imitando a Jesús, todos los días de nuestras vidas, todos los días, cada instante, estar constantemente, ¿verdad?, pensando en este pensamiento y viviendo este pensamiento que vivieron los primeros cristianos de ser imitadores de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ¿qué miraban en los apóstoles? Miraban a Cristo. Y es importante que cada uno de nosotros vivamos esa vida, logremos luchar de esa manera y vivamos, ¿verdad?, como debe de ser, como que si hoy es el último día. Noten los primeros cristianos en Hechos 2, en la historia se dice, ¿verdad?, que ellos, la razón por qué no se iban de Jerusalén, la razón por qué ellos seguían ahí adelante, porque ellos estaban constantemente todos los días, era porque ellos habían entendido que Cristo venía pronto, ¿verdad?, y ellos pensaban que era en esos días. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que esa actitud debemos de tener todos los días de nuestras vidas. Dice allí en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que Dios nos ha puesto a través de los primeros cristianos, y realmente pensar que hoy es nuestro último día. Usted se levantó esta mañana y dijo, hoy va a ser mi último día aquí en la tierra. Casi la mayoría de nosotros nunca pensamos en la muerte, pero es la única manera que podemos nosotros buscar ser igual a Cristo. Es la única manera que nosotros podemos buscar imitar lo que Cristo hizo en la tierra cuando estuvo aquí entre nosotros. Saber que es nuestro último día y tenemos que seguir las pisadas de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, la única manera de poder ser imitadores, ahí en el versículo 6 de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, dice, necesitamos recibir la palabra en medio de gran tribulación. La única forma de nosotros poder imitar a Cristo es si recibimos su palabra en medio de gran tribulación. Ellos lo estaban haciendo. ¿Qué estaban sufriendo? Estaban siendo encarcelados, estaban siendo muertos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo destrozados por medio de leones, y aún así ellos seguían adelante. Nosotros estamos bien bendecidos, hermanos. Nos quejamos porque a lo mejor tenemos calor, nos quejamos a lo mejor porque está muy frío, pero la verdad estamos bien bendecidos aquí en este lugar. Entonces necesitamos entonces estar recibiendo la palabra constantemente. Siempre que podemos, estar constantemente puestos los oídos, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Es necesario que siempre estemos constantemente imitando esas grandes enseñanzas de estos hombres, y por eso la frase más conocida de Jesús es: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. La frase más conocida y la más utilizada, y la última mencionada también por el apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros pongamos atención, escuchemos sus palabras, las recibamos, y las recibamos de una manera en la cual podamos gozar de ellas. Dice el escritor a los Hebreos, noten ustedes el escritor a los Hebreos, capítulo 4. En el capítulo 4 dice el versículo 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, ¿por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les
aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Noten ustedes, entonces recibir implica hacer, implica obedecer su palabra, no nada más es escuchar. Entonces, y dice ahí en el siguiente versículo, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, noten ustedes, hoy, diciendo de después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está la clave. No endurezcáis vuestros corazones. Muchos murieron y han muerto lejos del Señor. Muchos han querido ignorar la palabra de Dios. Hoy estás tú aquí. No ignores la palabra de Dios. Recíbela, atesórala, hazla tuya, vive con ella. Deja que ella penetre en tu corazón. Y es el consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Si estamos constantemente imitando a Jesús, si estamos constantemente recibiendo su palabra, escuchando su palabra, fíjense lo que provoca su palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Qué es lo que hace su palabra con nosotros? ¿Qué es lo interesante, verdad? Que a veces decimos, ¿en qué me beneficia escuchar la palabra de Dios? ¿En qué me beneficia estar permitiendo que la palabra de Dios abunde en mi mente, verdad? Y me llene de toda satisfacción. Bueno, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil. Esta es la utilidad de la palabra de Dios. Cuando tú permites que ella se penetre en tu corazón y se mantenga ayudándote en tu vida diaria, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, Pablo? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. ¿Por qué debemos de recibir la palabra de Dios? Ha habido encuestas, ¿verdad? Ya lo he mencionado antes, ha habido encuestas que hicieron un examen a los cerebros, a ver cómo actuaba el cerebro cuando se ponían a hacer lectura a la palabra de Dios. Y la encuesta fue en beneficio para el cerebro. El estrés se iba, los malos pensamientos se iban, descansaba el cerebro, ayudaba en el espíritu a las personas, pensaban en mejores cosas, su mente no estaba ocupada pensando cosas que no vienen al caso, no les preocupaban las cosas seculares del día. En fin, hubo tanta bendición nomás con el simple hecho del examen ese de estar leyendo la palabra de Dios. Es interesante. Y el mundo esto lo hizo para ver qué tiene de bueno leer la palabra de Dios. Bueno, tiene muchos beneficios. Cuando ya nosotros nos dejamos y ponemos atención a la palabra de Dios y la recibimos, hermanos, hay mucho beneficio, bastante. Y por eso Pablo lo dice, ¿verdad? Esto fue hecho por los hombres científicamente, pero Pablo ya lo había mencionado. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos va a hacer mejores personas, mucho mejor personas que lo que ya tal vez somos. Es importante entonces permitir estar listos. ¿Para qué? Para que cuando oigamos la voz de Dios, como aquellas ovejas, ¿verdad? Pueden estar activas las ovejas en el monte, pero una vez que oyen la voz del pastor, todas las ovejas, así sean 100 ovejas, ¿verdad? Sean 200 ovejas, sean 30 ovejas, todas las ovejas vienen rápido. ¿Por qué? Porque reconocen la voz del pastor. Hermanos, necesitamos estar listos para reconocer esa voz y estar prestos para poder llegar a ellas. Bueno, regresemos a la primera carta a los tesalonicenses. En tercer lugar, nos dice el apóstol Pablo que debemos de ser ejemplo. De tal manera, dice que habéis sido ejemplo. Entonces, en tercer lugar, versículo 7, debemos ser ejemplo de estas buenas obras. Debemos de vivir, debemos de enseñar a las personas que Cristo mora en nosotros. Debemos de ayudarle a las personas a entender qué es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Noten en Mateo capítulo 7,
Por eso Cristo en el Sermón del Monte nos pide algo, ¿verdad? Nos pide algo muy importante y casi siempre nos enfocamos en el versículo 1, pero hay que leer todo el contexto para entender qué es lo que nos está pidiendo Cristo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cómo podemos llegar a obtener esa relación eterna con Dios? Esa relación que nos va a llevar a vivir desde este momento eternamente con nuestro Padre Celestial. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Dice, con la medida con que medís, os será medido. Dice Cristo, las preguntas que hace Cristo. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Cristo estaba hablando con sus discípulos y les dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y si se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, necesitamos ser ejemplo de Dios, pero no porque necesitamos ser ejemplo vamos a estar en lugares incorrectos. Y hay veces que pensamos, no hermano, es que estoy predicando a Cristo, ¿verdad? No. O sea, es predicar a Cristo, ser ejemplo de Cristo, pero no en los lugares incorrectos. Tenemos la suficiente conocimiento, suficiente inteligencia para saber que no debemos de estar en esos lugares incorrectos delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo Cristo. No des lo santo a los perros. Mejor júntate, busca, permanece con la iglesia, llénate de la gracia de Dios con tus hermanos, ¿verdad? Aléjate del pecado, aléjate del mundo. El ejemplo que debemos de ser es con Dios y con aquellos hermanos, ¿verdad?, que luchan por ser la iglesia. Por eso Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, noten, ¿verdad?, cuando somos fuertes y vivimos la fortaleza de nuestro Padre Celestial, dice en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 2, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley ¿de quién? De Cristo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia ¿qué? Obra. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es importante entonces, es importante ser ejemplo para aquellos que nos rodean. Es importante, ¿verdad?, anunciar a Cristo. Es necesario que seamos fuertes. Yo no puedo ser débil, no puedo pensar en la debilidad y no puedo permitir que la debilidad sea parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cualquier pensamiento débil que yo tenga va a tener grande efecto en aquellos que me rodean. Entonces necesito ser un buen ejemplo, necesito vivir el cristianismo, necesito ser aquel siervo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, sabéis y habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es importante vivir esta vida de cristianismo, es importante seguir siendo cristiano, formar parte de las cosas de Dios. Y dice también en el versículo 8, en la primera carta a los tesalonicenses, dice ahí en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Entonces se nos va a hacer fácil predicar a Cristo. ¿Notan ustedes? Es fácil. Es fácil predicar a Cristo cuando ya hemos sido ¿qué? Estamos imitando a Cristo, cuando estamos siendo ejemplo, cuando recibimos su palabra, cuando hacemos ejemplo, automáticamente se nos va a hacer fácil divulgar, anunciar, decir las buenas nuevas. Para Cristo fue fácil anunciar las buenas nuevas. Para los discípulos, ¿verdad?, es la encomienda. Para nosotros, los que ya somos parte del reino de Dios, es la encomienda. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16.
Entonces es importante entonces predicar el Evangelio. Pero, ¿qué nos detiene? Bueno, muchas veces nos detiene eso. Nos detienen las cosas anteriores, que no nos estamos enfocando en vivir una vida de acuerdo a Dios. Entonces es importante, ¿verdad? Entonces encontrar a Cristo, vivir como Cristo, morar en Cristo, mantenernos en Cristo, y va a ser fácil predicar a Cristo. Muy, muy fácil. Y es necesario que lo hagamos todos nosotros, y no importa la situación en la que nos encontremos, siempre podemos y tendremos la oportunidad de predicar a Cristo. Es necesario hacerlo para honra y gloria de Dios. Noten cómo nos dice el apóstol Pablo, Lucas, ¿verdad? Acerca del apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 20. Noten el versículo 20, la visión perfecta. La visión perfecta del hombre debe ser esta, 20:20, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, sino, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la razón por qué Pablo no tenía miedo. Por eso dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no sé cuál escoger, decía Pablo, ¿verdad? Porque si muero, dice, voy a estar en un lugar mejor. Pero si quedo vivo, pues quiero servirles a ustedes. ¿Se fijan ustedes? Era el dilema del apóstol Pablo. Eso es bonito predicar a Cristo, es bonito anunciar a Cristo, es bonito tratar de llevar todo lo que podamos con nosotros, especialmente aquellos seres queridos, aquellos hijos e hijas, nietos, nietas, padres, si los tenemos todavía y no están en el reino. Es bonito buscar, traer toda nuestra familia a las cosas de Dios. Y es necesario anunciar y pregonar a Cristo. También, ¿verdad? En el versículo 9, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Con qué propósito? Dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, al Dios que servimos es el Dios vivo y verdadero. No es un Dios que ponemos en una calcomanía, no es un Dios que ponemos en un altar en la casa, no es un Dios que ponemos en una foto, no es un Dios que ponemos en un muro o en un mural. No, al Dios que servimos es Dios vivo y verdadero. No es los dioses que el mundo presenta, es Dios. Y es importante, ¿verdad?, que lo hagamos. ¿Por qué? Porque algún día esa cita se tiene que hacer. Y si de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Es inevitable decir que no va a suceder. A todos nos va a suceder. Y todos los días tenemos que vivir de esta manera. Por eso el escritor a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, lo dice claramente. Está establecido. No hay manera de que nosotros digamos no, ¿verdad? No hay manera de que nosotros, aunque usted no quiera pensar en la muerte, esa cita ya está marcada. Ese día ya está dicho. Aunque usted diga, yo quiero vivir más, quiero llegar a esto, Dios le va a decir hasta aquí. Hoy puede ser el último día. Y debe ser el último día. Y debe de vivirlo como si fuera el último día. Porque solamente así vamos a entender quién es Dios. Lo leímos hace rato, ¿verdad? En el Salmo 139. Es el Dios todopoderoso. Él conoce, entiende y sabe todas las cosas en nuestras vidas. Hay que corregir, hay que vivir. Y vivir con una esperanza, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Fíjense los apóstoles en Hechos capítulo 1, cómo estaban. Y yo mi pregunta para ustedes, ¿cuántas veces usted ha mirado al cielo con la intención de ver a Cristo venir? ¿Verdad? Es interesante que en vez ni volteamos al cielo, estamos ya Satanás nos tiene tan concentrados en la tecnología, hermanos, que ya no alzamos los ojos al cielo, no vemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero fíjense, los primeros discípulos, los apóstoles, dicen en Hechos capítulo 1, dice, y estando juntos, en el versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, noten y subrayen esa frase, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es hermoso, voltear al cielo. Es hermoso mirar al cielo y decir, estás allí, Jesús. Tratar de verlo, ¿verdad? Y vamos a estar esperando, viviendo esta esperanza, buscando a Jesús constantemente y viviendo una vida delante de Dios correctamente. Por eso el apóstol Pablo les dice, esta es la cita más importante. La cita más importante es hoy. Hoy es el día de salvación. Deja ya de huir de Cristo. Deja ya de darte cosas contra el aguijón. Deja de golpearte a ti mismo. Deja de lastimarte a ti mismo. Cuando Cristo, todo lo que Él desea y quiere es amarte, cuidar de ti y darte lo mejor. Ya lo dio. Ya dio su vida por ti. Solamente espera que tú seas agradecido y digas, gracias Señor, aquí estoy. Vengo arrepentido a ti. Vengo a formar parte de tu evangelio a través de las aguas del bautismo, y de aquí en adelante voy a permitir que tú mores en mí y que tu palabra me guíe hasta el día que yo esté frente a ti. Es todo lo que tenemos que hacer. Si ya fuiste bautizado y por X causa, ¿verdad?, has permitido que tu espíritu haya decaído, también Dios dice las mismas palabras. ¿Está listo para qué? Para recibirte, para restaurarte, para ayudarte y encaminarte el resto de nuestros días aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él espera vivir eternamente con nosotros. Pero la pregunta es, ¿nosotros esperamos vivir eternamente con Dios? Si su respuesta es sí, vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y le esperamos.